Bien, hermanos, esta mañana no tenía ganas de venir, no me sentía bien. Le comentaba a los hermanos que inicié un proceso de eliminación gradual de carbohidratos. A pesar de mi bypass gástrico, he aumentado mucho de peso en los últimos meses y estoy haciendo un esfuerzo por perder peso. Y al eliminar los carbohidratos, el cuerpo se revela de una forma terrible, dolores de cabeza, fatiga, cólicos, en fin. Esta mañana no tenía ganas de venir, estuve a punto de no hacerlo, pero a última hora Dios me dio la fuerza para levantarme, pero el costo de eso es que no tengo la reflexión lista y tuve que acudir a algo de emergencia. Hay un libro que a mí en los últimos años me ha ayudado muchísimo. Lamentablemente creo que no lo van a lograr ver. Vamos a ver si lo logran ver. A ver, porque es el fondo de la... Déjenme ver ahí. Se llama... Déjenme quitar un momentico el fondo para que lo vean. No, vamos a perder mucho tiempo. Ahí está, ¿cómo superar la adversidad? Es de Charles Stanley. Si lo llegan a conseguir, se los recomiendo tremendamente. Y hoy yo quiero tomar una fracción de un capítulo de su libro, Cómo superar la adversidad. El capítulo de ese libro se llama El poder de la perspectiva, es decir, el poder de cómo ver las cosas desde cierto punto de vista. Y hay una sección dentro de ese capítulo que se titula Si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Y está basada, y les voy a pedir que lo busquen, en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11, un pasaje archiconocido, Juan capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Para este momento que vamos a leer, ya Jesús ha recibido la noticia de que Lázaro ha muerto. Bueno, no es que recibió la noticia, a él le llegó gente a buscarlo y él es el que les informa a los discípulos que ya Lázaro ha muerto. Acuérdense que Jesús deliberadamente, después de recibir la noticia, él decidió quedarse unos días más. Cuando ya él les anuncia, Lázaro ha muerto, regresemos para ir a donde él está. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si hubieses estado aquí. Permítanme leer esta porción del libro y luego podemos hacer un pequeño análisis con la participación de ustedes si lo desean. Dice así, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama.
Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María y Marta, a pesar del tiempo que habían pasado con el Hijo de Dios, aún seguían siendo humanas. Ellas querían saber una cosa. Jesús, ¿en dónde te habías metido? No tenían duda de que Jesús podía haber sanado a su hermano. Aún Marta cree que todavía hay esperanza, según lo que dice Juan 11:22, donde ella dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero el hecho de que aparentemente él había ignorado su ruego, las había dejado confundidas y frustradas. ¿Por qué se retrasó? Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Entonces Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, decían los judíos. En esa encrucijada, cualquier duda del amor de Jesús y del interés que sentía por Lázaro se disipó. Es decir, la expresión Jesús lloró muestra que Lázaro era amado, al igual que sus hermanas, por Jesús y que Jesús sí se interesaba por ellos. De hecho, este es el único registro bíblico en el cual nos muestra que Jesús lloró por alguien. Entonces, quiere decir que había una conexión profunda entre esta familia de hermanos y el Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, si Jesús lloró, si a Jesús le dolía lo que a ellos les pasara, ¿por qué no había venido? Es ahí el conflicto que ellas tenían, que la gente tenía. Sin embargo, su interés principal con respecto a su amigo Lázaro coloca otra capa de misterio sobre la historia. Si Jesús estaba tan preocupado, ¿por qué no vino a socorrer a Lázaro? ¿Por qué lo dejó morir? Antes de terminar la reflexión, que quedan apenas unas líneas, me gustaría que alguno de ustedes, si lo desea, intente responder estas preguntas existenciales de este capítulo. ¿Por qué no vino a socorrer a Lázaro? ¿Por qué lo dejó morir? ¿Hay alguien que quiera o se ha hecho esa De pregunta? pastor. Adelante, Neide. Pues antes me la hacía, pero ahora entiendo que la muerte de Lázaro tenía un propósito y era que el Señor iba a mostrar la gloria de su Padre al resucitarlo. Claro. Evidentemente había un propósito. El mismo Jesús dijo antes, cuando los discípulos hablaban acerca de Lázaro y su enfermedad, él dijo, esta Es enfermedad no para es para muerte, que sí se murió, sino para la gloria de Dios. Entonces quiere decir que había un propósito ulterior a la muerte, superior a la muerte. Muy bien. Am, entonces eso respondería el por qué no lo vino a sanar y también respondería por qué lo dejó morir. Pero no deja de ser para nuestra mente humana una actitud aparentemente cruel o indiferente de Jesús. Y ese es el conflicto que los cristianos tenemos cuando vemos que le pedimos a Dios algo que nosotros consideramos que a Él no le costaría en lo absoluto hacer y sin embargo no lo hace. Y sin embargo nos hace esperar a veces días, a veces meses, a veces años. De hecho, por ejemplo, la condición de nuestra hermana Neidi, que es la hermana de Neide, a quienes ustedes algunos quizás conocerán, Neidi tiene allí ya 6 años detenida y todavía le falta un tiempo más por cumplir una condena por una cosa que sabemos y estamos convencidos de que ella no es responsable, pero al igual que José estuvo preso 13 años en Egipto esperando una respuesta de Dios. Es allí ese conflicto de Neidi, de José, de Marta, de María, de usted y de mí, cuando Dios nos permite pasar por una situación que Él pudiera arreglar con el chasquido de sus dedos y sin embargo no lo hace.
¿cuál es la razón? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me asistes? Y era la pregunta que martillaba la mente y el corazón de Marta y de María. ¿Por qué si Jesús estaba relativamente cerca? ¿Por qué si Él es nuestro amigo? ¿Por qué si Él nos ama tanto? ¿Por qué si Él es tan cercano? ¿Y por qué si Él tiene el poder? ¿Por qué no vino? ¿Dónde estabas metido? Si hubieses estado aquí. Entonces, termino de leer la reflexión para que hagamos una conclusión. Una vez más, parece que estamos enfrentando un misterio que no se puede resolver. Se hace aparente que cualquier cosa que Jesús haya pensado, cualquier cosa que estuviese tratando de hacer, escuchen esto, ameritaba el sacrificio de las emociones de ellos, de aquellos a quienes amaba, así como el de las suyas. Me encantó esta expresión. Aquí lo que está diciendo Charles Stanley es lo siguiente. No importa cuál fuera el propósito que Dios tenía, no importa cuál era lo que ya Jesús sabía que iba a pasar y por qué estaba haciendo esto, sino, bueno, aquí quiero hacer un ejemplo porque se me acaba de venir a la mente y Egdamar siempre lo menciona con frecuencia. Hay un pastor en Venezuela que se llama Jorge Isea. Jorge Isea es un tremendo pastor, el que vive en Venezuela se lo recomiendo. Jorge Isea, cuando era un niño, sufrió quemaduras en todo su cuerpo, producto de un accidente doméstico, creo. Y cuando él era un niño y estaba todo quemado, había que bañarlo, había que lavarlo, había que quitarle la piel dañada. Y era un proceso tremendamente doloroso. Y eso lo hacía alguien que era médico o enfermero o algo así, pero era tan doloroso, siendo él un niño, que el papá lo tenía que agarrar para que la persona pudiera quitarle toda la piel. Era una cosa horrorosamente dolorosa. Y dice Jorge que él, cuando era un niño y veía a su padre que lo sostenía, que contribuía con la persona que le estaba, entre comillas, haciendo daño, en su mente de niño, él no podía entender por qué su padre estaba siendo cómplice de esa persona que lo estaba haciendo pasar por tanto dolor. Pero pasados los años y dándose cuenta que aquel tratamiento doloroso, triste, duro, había contribuido a que sus heridas pudiesen sanar y él pudiese tener una condición mucho mejor de la que hubiese tenido si no hubiese sido atendido, con los años él aprendió a comprender que su padre, que lo tenía que sostener y verlo llorar de dolor, sufría tanto como él, pero el propósito final valía la pena. Entonces, Charles Stanley lo que está diciendo es, cualquiera fuera el propósito que Jesús sabía y conocía, el dolor por el que pasó Marta, el dolor por el que pasó María, el dolor por el que pasó el mismo Lázaro en su enfermedad y el dolor que él tuvo que experimentar al estar frente a la tumba de su amigo que literalmente tuvo que dejar que muriera, valió la pena tanto dolor porque la gloria que Dios recibió fue mayor que ese mismo sentimiento de tristeza temporal que ellos vivieron. Es lo que está diciendo Charles Stanley. Jesús lloró cuando llegó y halló muerto a Lázaro. Piensa en ello, dice Charles. Su conocimiento del futuro no le impidió identificarse con la tristeza de aquellos que le rodeaban. Esto me hizo pensar que cuando yo y usted oramos al Señor, cuando nos derramamos en lágrimas, en llanto por una situación que nos agobia, ya sea personal, de un familiar, cuando nos quebrantamos por una situación que quisiéramos que Dios resolviese de la noche a la mañana en un instante para no sufrir más o para que esa persona no sufra más o para que la situación se resuelva y Dios no actúa como nosotros queremos, muchas veces he llegado a la conclusión de que Dios, que puede hacer ese milagro, que puede hacer eso que estoy pidiendo, está sufriendo con nosotros. Es como el papá de Jorge Isea, que, que sabe y le duele como Padre nuestro por el proceso que estamos viviendo, pero es necesario que pases por allí porque yo me voy a glorificar en ti.
El apóstol Pablo decía, le he pedido 3 veces al Señor, tres, que quite este aguijón que me atormenta. ¿Cuál era el aguijón? No lo sabemos, pero dice la Biblia que Jesús le respondió, el Señor le respondió, bástate mi gracia. Y muchas veces, hermanos, en medio de las situaciones terribles en las que nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te tardas en venir? ¿Dónde estás metido? El Señor sigue allí. Sí, es verdad, Él nos está viendo llorar, nos está viendo sufrir, pero toda prueba y todo horno de prueba por la que Él nos permite pasar no está haciendo otra cosa que forjar nuestro carácter y preparar el ambiente y preparar nuestra vida para algo mayor. Me gustaría saber si alguien quiere agregar algo. Lía. Lía, adelante. Sí, Mariela. por otras interpretaciones también se puede analizar que Jesús también llora al ver la falta de fe de ellos, porque él sabía que él iba a resucitar a Lázaro, si es verdad que lo amaba y le duele el dolor, ¿verdad?, de sus amigos. Pero él a ver que María y Marta, pues simplemente le están diciendo, pero es que no está, se me fue el verbo, pero estar todo el tiempo diciendo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Algunas personas o algunos teólogos lo interpretan como que cuando Jesús lloró pues le conmovió que ellos no tuvieran fe. Y nosotros a veces somos así, porque si nuestra fe fuera mayor, sufriéramos menos, porque si yo reposo en el Señor, pase lo que pase, ¿verdad? Voy a tener paz y consuelo todo el tiempo, pero no somos así. Muchas veces sufrimos mucho y después al tiempo nos damos cuenta, ay, si esto era plan del Señor y era para bien, para mi bien. Entonces, bueno, Tiene, 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 agregar eso. Tiene sentido, esa es otra forma de verlo. De hecho, el capítulo se llama El poder de la perspectiva, así que esa es otra forma de verlo, que puede Ujú. ser también que el llanto de Jesús tuviera que ver con el hecho de que él había demostrado ya hasta ese punto que había hecho milagros portentosos y ver el llanto, que era muy normal en esa época, llorar en forma muy efusiva al lado de los deudos y de la tumba, pudiera ser que a Jesús también le doliese esa falta de fe o de esperanza. Es posible, es una perspectiva interesante. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Sí, yo Mariela. estaba Ya recordando. va, ya 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 va. Primero Mariela y luego Betseba, y con ellas terminamos. Bueno, pastor. Otra historia donde, o sea, donde la historia de José, ¿no? Pasó tantas cosas, los hermanos lo vendieron, pero en todas, a lo largo de la historia de José, la palabra dice, pero Jehová estaba con José. Mm. Y tal, y fue esclavo, pero Jehová estaba con José. Y fue a la cárcel, pero Jehová. Entonces hay un momento cuando él le revela el sueño al copero y al panadero. Cuando yo leí la historia por primera vez, yo dije que José le dijo, dile al faraón, acuérdate de mí, intercede por mí. Yo dije, Dios mío, por fin José está poniéndose las pilas y pide un favor porque no había pedido, pero nada. Creo que pasaron 2 años. Porque tenemos que entender que nuestra vida no es nuestro tiempo, sino el tiempo es de Dios y que a veces pasamos más tiempo esperando que recibiendo, pero en esa espera el Señor está moldeando nuestro carácter. Amén, amén. Gracias, Mariela. Betseba y después Howard. Sí, recordaba, ¿me escucho? Sí, sí, te escuchas. Ajá, recordaba el tiempo en que mi papá estuvo en sus últimos días. Mi papá, para los que no conocen, era un hijo, entre otros, en una familia cristiana, creció escuchando la palabra, pero él fue testarudo, fue terco y tuvo que pasar por una fuerte cama de enfermedad y mi papá tenía escaras que había perdido mucha piel en la parte de atrás y aún carne, asomó varias vértebras. Y cada vez que mi hermana y yo le hacíamos el aseo, pues yo lloraba mucho y yo decía, Señor, ¿por qué?
¿por qué no te lo llevas? ¿Por qué no le terminas con este dolor, con este sufrimiento? Y literal, una vez yo escuché que el Señor me dijo, ¿sabes por qué? Ora con él. Y una vez que terminamos de curarle, mi hermana salió y yo me quedé a solas con él y yo le dije, papá, yo sé que estás sufriendo mucho, que tienes mucho dolor y el Señor también lo sabe, porque Él te ama más que nosotros. Pero hay algo, papá, que tú no has soltado. Hay algo que tienes que arreglar con Dios. Y él comenzó a llorar y me decía que con la cabeza que no. Y yo le dije que él tenía, no sé por qué Dios me puso a decirle esa palabra, que él tenía que sentirse perdonado, porque mi papá había llevado una vida de pecado y, y él no se sentía perdonado, así lo sentí yo. Y él comenzó a llorar cuando yo le dije esto y yo le comenté del ladrón de la cruz. Y le dije, él no había, era un malhechor, merecía ese tipo de muerte, nunca hizo una buena obra, nunca estuvo en una iglesia, nunca adoró al Señor, pero en ese momento, antes de partir, él reconoció que Jesús era el Señor. Y eso fue suficiente. Y el Señor prometió para él la vida eterna. Amén. Y de igual manera Dios lo hace contigo. Y él comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Yo le dije, papá, ¿quieres orar? Y solo tienes que pedirle al Señor perdón y aceptar, porque no solo es pedir, es aceptar que eres perdonado. Y él cerró sus ojos, juntó sus manos y comenzó a orar, a balbucear, y oró y oró y oró hasta que sus ojos quedaron abiertos, fijos, y él entró en coma y ese día murió. Y yo entendí que papá tenía que sentir el perdón del Señor y que Dios en su misericordia no se lo podía llevar así porque él estaba predestinado dentro del propósito de Dios para salvación. Y le doy gloria a Dios por eso, porque aún en el sufrimiento Dios tuvo misericordia de él y esperó que él sintiera el perdón de Dios y tuviera un encuentro genuino con el Señor. Muy bien. Gracias, Bexea, por ese hermoso testimonio. Escuchemos a Howard y con él terminamos, tomando en cuenta que el tiempo ha avanzado muchísimo. Hola, solo quería decir que en ese pasaje que Jesús dilató, pasó a propósito, ah, tal vez para concretar o que Lázaro estaba muerto. Y también dice la Biblia en Apocalipsis que Jesús tiene autoridad sobre la muerte y sobre la tumba. Y al final, que la muerte y la tumba serán echados en el lago de fuego. Entonces él tiene la llave y la autoridad para resucitar los muertos o desafiar de tal manera. Y bueno, esto fue para que Jesús sea glorificado a través del Padre ese día y para que todo el mundo sepa que Él puede resucitar a los muertos. Amén. Amén. Gracias, Howard. Sin duda la muerte de Lázaro tiene muchas aristas desde donde la podemos ver. Recordemos algo, este fue el último y gran milagro de Jesús. Este fue el último y gran milagro que desató en forma tremenda la ira, el enojo y la determinación de sus enemigos por crucificarle. Podríamos decir que esta fue el botón que el mismo Dios permitió que Jesús, su Hijo, apretara para que se desencadenaran los hechos últimos de la vida de Jesús. Bien, hermanos, hemos terminado por el día de hoy. Se ha hecho bien tarde. Que el Señor les bendiga. Si quieren encender sus cámaras, les tomo la fotico y espero que la reflexión de hoy les haya gustado, a pesar de lo improvisada que fue. Voy a contar hasta tres. Uno, dos y tres. Miren la cámara y sonríen.
Listo. Que pasen un feliz día, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y seguimos adelante. Chao.